Mateo 7, versículos 24 al 27. Mire lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias en esta mañana. Hemos leído tu palabra. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para transmitir este mensaje. Bendice a tu pueblo presente en tu casa, como aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta mañana quiero iniciar una pequeña serie que le he titulado Avanzando Firmes. Avanzando firmes. Esta es una parábola que Jesucristo dio como conclusión de lo que se conoce el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca capítulo 5, capítulo 6 y 7 del libro de Mateo. Es decir, que Jesús dio una sola enseñanza en una sola ocasión, en la cual trató temas como las bienaventuranzas, el amor hacia los enemigos, el ayuno, la oración, muchos otros temas que son de los más esenciales de lo que Jesucristo hablara en estos 3 capítulos. Al llegar al final de lo que es la parábola de los 2 cimientos, Él dice que aquellos que oyen y hacen son personas sabias o prudentes, que edifican su casa sobre la roca. Pero aquellos que solo oyen y no hacen, el Señor lo compara con una persona insensata o necia, que edifica su casa sobre la arena. Ahora, es de notar que dice que tanto al uno como al otro vienen ríos, vienen vientos y golpean. Oiga bien, golpean. Esos ríos, esos vientos, esas tempestades hablan de las diferentes cosas que un creyente puede pasar. Y por supuesto, el detalle es que si la persona no está bien fundamentada en Cristo, lo derriba. Así de sencillo, lo derriba. Por eso es que no todas las personas soportan las pruebas, porque en medio de la prueba quieren rendirse, quieren tirar la toalla, quieren abandonar. Entonces, aquí vamos a ver el inicio de esta serie, de que lo primero que Jesucristo habla es sobre la importancia de oír. De oír. Si usted ve el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles? Todo lo que ha dicho él, desde el capítulo 5. Pero al final es todo el texto de la Escritura. Es decir, la palabra de Dios es algo que el Señor lo ha dejado para nuestra guía, nuestra instrucción y cómo debemos de vivir. Entonces, así que vea la importancia de oír. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que una de las cosas que Dios siempre le dijo al pueblo es que oyeran, es que escucharan, es que estuvieran atentos a lo que Dios decía. Usted sabe, Dios desde el principio ha hablado al hombre. Recuerde cuando Adán y Eva pecaron, Dios les habló primero. Y cuando ellos decidieron desobedecer, Dios no le dijo, mira, ¿y por qué estás haciendo eso? Porque ya le había dicho. Es decir que Dios siempre le ha hablado a la humanidad. Y a su pueblo, Dios también nos habla. Por eso es que el creyente, o si usted puede escuchar un mensaje a través de la radio, a través de la televisión o un podcast, Dios siempre le va a hablar ahí. Pero todos tenemos la Biblia, donde también Dios nos habla.
Y en determinado momento que usted puede estar pasando una situación, hay una palabra rema para usted. Esa palabra rema es algo como que si Dios se lo está diciendo personalmente. Entonces, por eso la escritura tiene que ser algo que los creyentes deben de atesorar. No solo de oír, sino, amados, de estar atentos a lo que Dios dice. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros algunas frases sobre esto. Por ejemplo, Jesucristo dijo: el que tiene oído para oír, oiga. También dijo: mirad lo que oís. En otra ocasión dijo: mirad pues cómo oís. Y en la carta, en las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, el Señor termina diciendo esta frase: el que tiene oído para oír, oiga. Entonces note, es importante oír. Ahora, pero, fíjese bien, no es solamente, amados, que oigamos la palabra. Muchos podemos ser, como dice Santiago, que somos oidores olvidadizos. Escuchamos algo y usted puede salir de la iglesia y decir: qué bonito, Dios nos habló. ¿Y qué te habló? Pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero que el Señor me habló. Entonces eso no es así. Es algo que uno debe de llevarlo a la práctica. Y esto es lo que sigue diciendo. Note lo que sigue diciendo el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. Dice: el que oye estas palabras y las hace. Me llama la atención que la Nueva Versión Internacional dice: y las pone en práctica. Y las pone en práctica. Ahora, fíjese bien, si alguien solo oye, pero no pone en práctica la palabra, es como que si no hubiese oído. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, una hija, y le da consejo, y no hace lo que usted dice, es como que le haya importado poco el consejo. Entonces, lo mismo es Dios. Dios nos habla, pero el poner en práctica la palabra es lo que hace la diferencia. ¿Ve? Por eso dice: y la hace. Es una gran bendición, amado, oír la palabra de Dios, pero es mejor obedecer. Es mejor poner en práctica. Amados, muchos están contentos con solo oír la palabra y leerla. Es más, algunas personas puede ser que lean todos los días la Biblia. La cuestión es: ¿qué le dijo Dios cuando usted lee la palabra? ¿Qué tal está usted atento a lo que Dios le está diciendo? Casi en todos los hogares cristianos hay una Biblia, pero a veces no la leemos, la buscamos el domingo para traerla a la iglesia. Y entonces se nos olvida en la semana, quizás de poder leer o decir: Señor, háblame, porque esa es la palabra. Dios nos habla siempre a través de su palabra. Entonces, fíjese bien que dice que el hombre que oye y hace lo que la palabra dice, el Señor lo compara con un hombre prudente. Otras versiones dice sabio. Es decir, el que practica la palabra es una persona sabia. ¿Por qué? Porque pone en práctica lo que Dios dice. Ahora, hay muchos sabios que realmente no son sabios. Pero mire lo que dice Job 32:9. Ahí se lo pone. Mire lo que dice: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Uno pensaría que una persona por ser de avanzada edad es una persona sabia. No siempre es así. Hay personas que pueden ser jóvenes y son sabios, así como lo oye. O sea, las canas no son señal de sabiduría. ¿Por qué? Porque la práctica es lo que hace sabio a la persona. Es escuchar y practicar la palabra. Entonces, amados, hay muchos sabios en el mundo. Sabios, por ejemplo, que son científicos, son médicos, matemáticos. Pero eso, amados, no es la sabiduría verdadera. Es una sabiduría humana. La sabiduría que viene de Dios es por obedecer y por tener temor a Dios. La Escritura dice que algunos, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos
1:22. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de la sabiduría verdadera. Y mire, en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, mire lo que dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si alguien cree que es sabio, tiene que saber si tiene temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Es, amados, un temor reverente. Es decir, de saber que Él es Dios y que Él está conmigo, y donde quiera que yo estoy, aunque no haya ningún hermano, Dios ahí está conmigo. Eso es ser sabio. Porque hay personas que pueden esconderse del hombre, pero delante de Dios, Dios dice, de mí no te puedes esconder. ¿Ve? Entonces, ser sabio, según la Escritura, es tener temor a Dios. De hecho, dice que es el principio de la sabiduría. Ahora, hay algo interesante de este mismo capítulo, versículo 8, Proverbios 9:8, mire lo que dice. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora, note bien, es importante acá que una persona que no tiene temor a Dios nunca lo corrija, amado. Si no, a esa persona a usted le va a caer mal. Pero yo quiero decirle, también hay personas que se supone que son temerosas de Dios. Si usted la corrige, también le van a caer mal. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es si es sabio o no. Porque si no es sabio, se va a enojar con que usted lo quiera corregir. Por supuesto, hay que corregirlo con sabiduría y mansedumbre. Le voy a contar en cierta ocasión, acá en la iglesia había un joven que era del ministerio de alabanza. Eso fue muchos años atrás. Resulta que él comenzó a andar de novio con otra joven de la iglesia, pero él ya casi no pasaba de la casa de él, sino solo donde los suegros. Total de que una vez se enfermó, oigan, se enfermó, y en vez de quedarse guardando reposo en la casa, allá se quedó donde los suegros guardando reposo. Y los suegros vivían aquí en Los Conacastes. Y la cuestión es que eso yo no lo viví. Entonces vine y hablé con el joven. De hecho, hablé con los padres de la joven también. Y óigame, fue para que me aborrecieran. Hasta se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Y no se los hice de una manera áspera, ¿verdad? Como yo he escuchado de algunos casos de pastores que le han llamado la atención de una manera horrible a alguien. Y yo se lo hice. Yo le dije, mire hermanos, aquí le dije yo, la gente puede ser que no esté pasando nada malo, pero a la vista de las personas, ¿qué van a decir? Mire, pero si ella toca en la iglesia, porque la gente dice que nosotros somos carta leída del mundo. Entonces yo le digo, es por el testimonio, hermano. No es, le dije yo, que tal vez esté cometiendo algo malo, pero realmente él no debería estar acá, debería estar en su casa. Pero óigame, desde esa vez me aborrecieron. Tanto se fue la familia que al final se fue el novio también. Entonces, pero antes de decirle, porque yo los conocía a ellos, antes de decirle la exhortación, les leí este texto. Yo estaba librando mi pellejo, como dice. Sí, se lo leí. Yo le dije, mira, aquí dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y oiga, y te amará. Quiere decir que uno puede acercarse a otra persona que es creyente y decirle, hermano o hermana, mire, eso no está bien, o trate de hacer esto, o si él es sabio, va a recibir el consejo. Si no, se va a volver enemigo suyo. Pero la reacción de la persona dice si es sabio o es escarnecedor. ¿Se da cuenta? Así que nunca quiera corregir a un impío, hermano. Nunca. Porque usted se lo va a echar de enemigo. Sí, así como lo oye. La Biblia lo dice. Ahora,
Mire lo que dice el 9:9, siempre de Proverbios. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Qué le parece? Entonces, el sabio dice que si uno le da más, va a ser más sabio. Entonces, pero ya vimos qué es ser sabio. Es decir, es practicar la palabra, es poner por obra la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, amados, que desde la niñez había sabido las escrituras. Le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que el saber, el conocer la escritura nos hace sabios, pero sobre todo si la practicamos. ¿Ve? Entonces, ahí note, amados, que Jesús dice que aquellos que practican la palabra son los que son sabios y se fundamentan en la roca que es Cristo. Ahora, los dos fundamentos o cimientos vemos nosotros en esta ilustración que tiene que ver con, es la vida de la persona, es su carácter. El sabio o prudente es el que pone en práctica las palabras. Fíjense que Lucas, en un pasaje paralelo de estos versículos que hemos leído, dice que el hombre sabio cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, lo dice Lucas 6:48. Entonces, amados, ser sabio y poner en práctica la palabra, eso lo hace que usted esté bien fundamentado en Cristo. Ahora, quiero decirle, amados, que la palabra, si usted sigue leyendo ahí en el versículo, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero en el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, ¿quién es el insensato? Es aquel que solo oye y no hace. Esto representa al creyente que no llega a ser discípulo porque escuchó la palabra, pero no fue un hacedor de ella. No fue cuidadoso en construir su vida espiritual con la seriedad que se requiere. Entonces, aquí menciona de dos tipos de oyentes: los que practican y los que no practican. Ambos oyen, pero la diferencia hace que uno toma la palabra y dice, lo voy a poner en práctica. Es algo así como que por ejemplo, usted va donde un médico, tiene algún problema de salud y viene y le dice al médico, mire, fíjese que me pasa esto. Y el médico le dice, cuando sabe que es realmente lo que tiene, le va a decir, mire, le voy a dar esta receta, quiero que compre esta medicina, y usted se la va a tomar de esta manera. Y usted viene, compra, bueno, le da la receta, compra la medicina, pero no se la toma. ¿Usted va a ver cambios? ¿Va a ver resultados? Usted va a seguir igual. Lo mismo es en la palabra. Usted puede escuchar la palabra, pasar escuchando sermones todo el día. Usted puede venir a la casa de Dios todos los días de servicio. Puede no faltar a la oración, puede estar acá siempre. Pero si no pone en práctica la palabra, no sirve de nada. ¿Ve? Entonces, así es lo que dice Jesús. Ahora bien, según este texto, las pruebas vienen para ambos. Tanto para el que oye y hace, como para el que oye y no hace lo que dice la palabra. Versículo 25. Oiga, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y mire, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, note bien esto. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa. Me acuerdo cuando hubo aquel deslave en Montebello, algunos se han de acordar. Amados, hubo una casa que le conocía como la Casa Rosada, pasó todo el lodazal ahí y esa casa no cayó. Claro, hay otras conjeturas que dice la gente ahí, ¿verdad? Siempre hay gente que inventa. Pero no cayó esa casa, pero ahí arrasó con todas las casas de paso. De seguro tenía un buen fundamento esa casa.
Entonces, así pasa en la vida del creyente. Si usted tiene un buen fundamento, amado, pueden venir problemas, dificultades, pero si usted está bien fundamentado, nada lo va a mover. Pero yo he conocido de personas que cuando les viene la tribulación, les viene la prueba, hermanos, desaparecen de la iglesia, se alejan del Señor. ¿Y qué pasa? La ruina es peor. Grande es la ruina. ¿Por qué? Porque en vez de salir victoriosos, amados, terminan una vida derrotada. Y algunos dicen, no, si ya estuve en la... Dios no contesta, Dios no me escuchó, Dios no me ayudó, Dios... Y piensa que el culpable es Dios. No, Jesús dijo ya claramente aquí que el que tiene la casa fundamentada en la roca, puede venir lo que venga, pero nada la hace mover. ¿Ve? ¿Ve? Entonces eso es lo importante. Y el versículo 26, y oiga esto, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena. Y oiga bien, versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amados, este lenguaje, ¿verdad?, indica pruebas. ¿Qué creyente no ha pasado pruebas en la vida? ¿Qué creyente no ha pasado por tribulaciones? Véalo usted a lo largo de la Escritura. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué Dios permite que esas cosas pasen? Porque estamos en un mundo, amados, donde primero hay efectos del pecado, el hombre está caído, y realmente Dios en ningún momento ha dicho que no vamos a pasar por situaciones así. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por el fuego no te quemarás. Estás diciendo que Dios puede pasar por el agua, por el fuego. Y dice, ni llama arderé en ti. Estás diciendo que vas a pasar. Pero yo voy a estar contigo. Es decir, que en medio de la prueba Dios dice, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Así que algunas veces uno puede pensar, y es que, ¿por qué le tienen que suceder cosas malas a los que son creyentes? Claramente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es muy claro. ¿Ve? Hay aflicción, hay problemas en el mundo. Entonces, la verdad, amados, es que hay cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida a veces para darnos alguna lección que aprender. También para llevarnos a un nuevo nivel de fe. Otras veces es para que nosotros nos afirmemos. ¿Ve? Otras veces es para forjar nuestro carácter. Porque hay personas que Dios tiene que trabajar en el carácter. Y hay otras personas que también Dios tiene que enseñarles disciplina. ¿Ve? También, amados, para limpiarnos del pecado. Otras veces quizás para que nosotros aprendamos a ser humildes. O también que aprendamos a depender de Él. Es decir, que las cosas que vienen a la vida no es solo por casualidad. Siempre hay un propósito. Y aunque hay cosas, como dijo un escritor, que Dios hace y que no tienen sentido. Humanamente no tienen sentido. Y humanamente a veces no hay una respuesta para decirle, mira, es que por esto te pasó así. Hay cosas que uno no tiene como una respuesta humana. Pero un día, si usted tiene duda, cuando llegue a la presencia de Dios le va a preguntar, bueno, y Señor, ¿y por qué permitiste eso? Uno se pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Y uno dice, ¿cómo es posible? Imagínese, un Juan el Bautista que le sirvió al Señor, fue fiel en todo y murió decapitado. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso le haya tenido que pasar? Son cosas que a veces no tienen explicación. Entonces, amado, veamos las diferentes situaciones que Dios utiliza para nuestro bien. Realmente, las cosas negativas, Dios tiene algo bueno siempre en todo eso. Y, por ejemplo, todos pasamos por tiempos de crisis. Los tiempos de crisis sirven generalmente para procesarnos a nosotros mismos y empujarnos a salir de nuestra zona de comodidad. Amados, a veces Dios tiene que sacudirnos. Dice, no, está muy cómodo, está muy tranquilo. Así que a veces Dios
permite que lleguen crisis a nuestra vida. Podemos notar, por ejemplo, durante el proceso de liberación que encontramos del pueblo de Israel en Egipto y Faraón, Dios envió a Moisés para liberar al pueblo, para libertar al pueblo. Y amados, Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón y todo se sacudió. Las cosas, desde que Moisés llega, óigame, las cosas cambiaron para la nación egipcia como para el pueblo. Pero Dios tuvo que apretar. ¿Y cómo? Envía 10 plagas para sacudir al pueblo. Es más, en vez de que las cosas mejoraran, mire, ¿sabe qué pasó con el pueblo? Fue más apretado, porque dice que ellos hacían ladrillo y les daban la paja que ocupaban para hacer el ladrillo. La paja es zacate, pues. Entonces, y dice que Faraón da la orden, miren, ahora les dice, van a producir lo mismo, pero ellos mismos tienen que ir a traer el zacate. O sea, las cosas se les complicó. Y en vez de mejorar, empeoraron. Pero Dios tenía el control de todo. Entonces, así que amados, vemos que Dios le revela el plan libertador al pueblo. Pero ¿qué dice el pueblo? Por supuesto, no quiso escuchar. El pueblo, amados, como toda la tribulación se sentía angustiado y lo que hizo fue quejarse, ¿verdad? Por lo que estaban pasando. Entonces, pero el tiempo de crisis sirvió para que el pueblo conociera su duro corazón, su espíritu quejoso y la falta de confianza en Dios. Entonces, las pruebas nos hacen que uno se dé cuenta que a lo mejor no está bien y que hay cosas que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Ahora, vinieron ataques espirituales y vemos ahí en el libro de Éxodo capítulo 7, versículos del 3 al 5. Mire lo que dice. Éxodo 7 del 3 al 5. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, hablando del pueblo de Israel, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora note que como Dios envía juicios, pero como usted sabrá, en medio de esos juicios, Dios guardó al pueblo de Israel de los juicios. Los juicios, amados, fueron para la nación, pero no para Israel. Israel estaba protegido, pero ellos también, amados, sintieron el golpe de lo que estaba pasando. Ahora, mire lo que dice el 10:1 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Óigame, hay cosas que Dios permite porque tiene un propósito. Imagínense, dice que Faraón, en vez de ablandar su corazón, dice que Dios se lo endureció. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar esas señales. Es decir, Dios quería darse a conocer quién era Él. Y de hecho, el pueblo se dio cuenta quién era Dios. Ahora, Dios ejecuta su juicio para despojar al enemigo de lo que había robado a su pueblo por años. Y mire cómo Dios hizo las cosas. Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 3. Vea lo que dice. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y oiga, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido, oiga, por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Ahora, mire lo que Dios estaba haciendo. Dios apretó a la nación
para que llegara un momento que estuviesen desesperados y dijeran, mejor que se vayan estos de aquí y démosle todo lo que tengamos. Entonces Dios quería que Israel recuperara todo lo que les habían robado, ¿ve? Y que el pueblo saliera con gran bendición. Dice, amados, que Dios tenía un propósito. Es decir, hay cosas que pasan que uno no sabe, Dios está trabajando por otro lado. Ahora bien, incluso a Moisés conocían que era un gran hombre de Dios, que Dios lo respaldaba. Ahora, mire lo que pasó, el 12:35 de Éxodo. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué le parece? Por eso que la riqueza de los impíos pasó al pueblo de Dios. Dios se encargó de eso. Ahora, ¿por qué? Ellos habían trabajado por años como esclavos, pero ahora las riquezas eran pasadas al pueblo de Israel. Entonces, claro, detrás de todo eso habían pruebas difíciles, situaciones duras que habían sucedido. Entonces, amados, siempre que Dios tiene una bendición, a veces el enemigo también se levanta. Hay oposición. Mire lo que dice este texto, 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Siempre cuando Dios tiene un plan, como que se levanta el enemigo para no dejar en paz, para querer estorbar. Así que, amados, en medio de todas las dificultades que alguien pueda pasar, tome en cuenta lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:8 y 9. Mire lo que dice acá. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vea usted cómo tenemos que saber que la lucha que tenemos no es contra hermanos, no es una lucha carnal, es espiritual. Por eso es que el apóstol está diciendo acá que nosotros tenemos que ser sobrios. ¿Qué es eso? Estar en nuestras cabales. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Estar en control. Ser sobrios, y lo otro es velar. En otras palabras, el creyente tiene que estar atento porque tiene un enemigo, y es un enemigo común de todo, que el diablo lo quiere devorar. ¿Y a quiénes devora? A aquellos, amados, que no están sobrios y que no están velando. ¿Ve? Entonces, ahora, Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que pasar por desiertos. Y óigame, los creyentes también pasamos por desiertos espirituales. A través del desierto fue el paso previo para entrar a esa tierra prometida. Miren lo que dice Éxodo 13:17. Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieran la guerra y se vuelva a Egipto. Oigan, para ir a la tierra prometida había un camino que era el más recto, pero ese camino los iba a llevar muy pronto a la tierra de los filisteos. Y Dios dijo, va a ser que el pueblo se desanime. Dios no quiere que nosotros nos desanimemos por el camino, pero por eso lo llevó por otro camino, que al final se alargó. Usted ya conoce la historia. Amados, y es que hay personas, por supuesto, que cuando comienzan los caminos de Dios, usted siente todo tranquilo, pero a veces vienen dificultades. Y es ahí uno dice, bueno, si yo estoy en los caminos de Dios, ¿por qué me pasa esto? Entonces, Dios no quiso que el pueblo llegara por ese camino donde se iban a encontrar rápido con los enemigos, porque el pueblo se iba a desanimar. Ahora, pero vamos concluyendo. Mire qué dice Éxodo 14. Éxodo 14.
versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Amados, vemos que cuando Dios nos guía, oiga, y nos dejamos nosotros, valga redundancia, guiar por el Espíritu de Dios, usted, aunque se encuentre acorralado, sepa que Dios le va a dar la salida. Oiga, dice que Dios lo guió. La cuestión es que llegó un momento donde el mar lo tenía enfrente, atrás tenían los egipcios, a un lado había, dice que era un lugar rocoso, al otro lado como que era un lugar un poco pantanoso. ¿Y sabe qué dijo Faraón? Encerrados están. Así que ahí lo vamos a vencer. Y amados, a veces los creyentes pasan momentos de aprieto. Y uno dice: ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Óigame, en los momentos de aprieto, en los momentos de donde uno no sabe qué hacer, es cuando Dios obra. Es cuando Dios obra. Así que, amados, Dios quería enseñar al pueblo tres cosas en este pasaje que hemos visto. Primero, una salida sobrenatural y milagrosa. Porque Dios ahí donde se glorificó y abrió el mar, usted lo sabe. Lo segundo, Dios quería mostrarle quién era Él y que era capaz y lo que era capaz de hacer. De hecho, Dios se los mostró. Y también Dios le enseñó al pueblo a no depender de sus propios esfuerzos limitados. Entonces, ¿por qué leí este pasaje? Porque tanto el pueblo de Israel pasó momentos duros, difíciles, pero allí estuvo Dios para respaldarlos, para sostenerlos. Así que, amados, el ser creyentes no estamos exentos de tribulaciones y problemas. Pero es importante entonces, en medio de eso, permanecer firmes, de saber que el Señor está a nuestro lado. Ahora, ¿dónde está nuestro fundamento? Óigame, que en medio de aquellas cosas que puedan pasar, usted debe permanecer firme sin que nadie lo mueva. Eso indica que usted está sobre la roca. Pero si alguien, amados, cuando vienen los problemas, lo que hace es dejar de congregarse, dejar de buscar a Dios, dejar de confiar en Dios, entonces demuestra que su casa está sobre la arena. ¿Y sabe qué es lo que dijo Jesús? Que grande será la ruina. Yo, amados, en el tiempo de estar en los caminos de Dios, he visto que muchas personas se han retirado de los caminos de Dios y les ha ido muy feo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Jesús. Es decir, que no permanecieron. En medio de las tempestades vinieron, golpearon y las derrumbó. Derrumbó. ¿Y después qué pasa? Dice que Dios no me escuchó. Es que Dios no hizo nada. No, lo que pasa es que su casa no estaba fundamentada sobre la roca. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está seguro que su casa está sobre la roca que es Cristo? Porque la roca es Jesús. ¿Dónde está su fundamento? ¿Qué hace en medio de la tribulación? ¿Le reclama a Dios? ¿Le dice a Dios por qué? ¿O le dice a Dios: Señor, yo no sé qué planes tiene, qué propósitos tiene, pero sé que con tu ayuda voy a salir de esto? Y es permanecer ahí. Sí, amado. Esa es la prueba que pasó, hermano Marlon. Uno dice: ¿qué tan difícil? ¿Por qué tuvo que hacer? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Pero ahí indica entonces dónde está fundamentado. Porque si no, ya estuviera en el mundial el hermano. Pero que está aquí porque él ha estado fundamentado sobre la roca. Termino diciéndoles, por ejemplo, Job fue una persona que pasó una de las peores pruebas. De las peores pruebas que jamás un ser humano ha pasado. Pero ¿sabe qué? Él, a pesar de todo, no negó su fe. Y dijo estas palabras: aunque me matare, en él esperaré.
Eso es convicción. Como dice, si Dios me mata, pues yo sigo esperando en Él. Eso es convicción, es estar firme, parado. Y Job, amado, Dios tenía un propósito para él. Es que Job no conocía suficiente a Dios. Aunque Job era un hombre temeroso de Dios, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él le faltaba conocer más a Dios. Por eso es que al final Job dice esta palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto dice, me arrepiento en ceniza. Es decir, él se humilló delante de Dios diciendo: Señor, yo no te conocía en verdad. Solo había escuchado, pero no te conocía. Job aprendió algo en todo ese proceso, a conocer verdaderamente quién es Dios y que Él lo puede hacer todo. Y Dios, amado, lo aterró con preguntas que Job no pudo responder ni una. Usted lo ve al final de los capítulos, ve cómo Dios le hace una y otra pregunta a dejarlo mudo. Dijo, no tengo que responder. Entonces se da cuenta que los problemas, las dificultades, no es para destruirlo. Es para que cada uno se fortalezca y conozca más del Señor y permanezca firme. Así que tenga presente, Dios nunca lo quiere destruir. Jamás. El único que viene a matar y destruir es el diablo. Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Amén. Entonces, amados, ¿está pasando usted alguna tribulación, algún problema, alguna prueba? Permanezca firme. Porque si no, se va a ver a dónde está usted fundamentado. Si es Cristo, va a decir, como dijo el apóstol Pablo, que nada nos separará del amor de Dios. Nada. Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada. Nada. Cuando alguien está fundamentado en Cristo, venga lo que venga, permanece firme. Y al final canta victoria. Sí, amado. Así que no sé si usted está pasando dificultades, pero, amados, le motivo en esta mañana, le exhorto en esta mañana a seguir confiando en la misericordia de Dios, a seguir tomado de la mano de Él. Y cuando usted no quiera, cuando usted quiera rendirse, recuérdese, pregunte, Señor, ¿eres tú mi fundamento? Porque si Jesús es, su casa no va a caer jamás. Permanecerá firme hasta que Cristo venga por nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.